Buenos días, bienvenidos. Vamos a hacer la lectura bíblica de Números, capítulo 8, 9 y 10. Hoy es día 19 de febrero 2026. Pasan 36 minutos de las 10 de la mañana y hoy es una fecha importante para mí. El cumple de una persona que tuvo cero fe en mí desde antes de nacer. Igual seguimos. Y nos toca... primero que nada quiero recordar un texto que me encantó del día miércoles 18 de febrero que está en JW Library, que dice: no corro sin una meta, basado en 1 Corintios 9:26. El comentario dice que leer la Biblia es una buena meta, pero si queremos sacarle el máximo beneficio tenemos que hacer algo más. Pensemos en el siguiente ejemplo. La lluvia es esencial para las plantas, pero si cae demasiada agua en poco tiempo, la tierra puede saturarse. En ese caso, más lluvia no causa ningún beneficio. Es mejor que la lluvia caiga poco a poco, porque así la tierra tiene tiempo para absorberla y las plantas pueden crecer. De la misma manera debemos evitar leer la Biblia con tanta prisa que no logremos absorber lo que leemos y luego recordarlo y aplicarlo. Supongamos que estás leyendo la Biblia y nota que va a toda prisa. ¿Qué puede hacer? Trate de ir más despacio y leer a un ritmo que le permita meditar en lo que está leyendo o acaba de leer. Podría prolongar el periodo de estudio para incluir tiempo para meditar. Está bueno esto. Es algo que hay que aplicar porque es verdad, si nosotros vamos acelerados, como por ejemplo lo hice en la lectura de la última lectura, que en un momento, como era todo repetido, lo hice todo acelerado, no me daba tiempo de repente a recibir el Espíritu de Jehová como para poder pensar en qué estaba leyendo y por qué esta situación se estaba presentando de nuevo, y no me hace recordar que se hacía de generación tras generación, o se hacía lo que decía Jehová, y lo importante ahí era la obediencia de hacerlo como Jehová dice. Entonces te recalca una y mil veces en la Biblia, durante todas sus hojas, prácticamente lo importante que es ser obediente a Jehová y confiar en Jehová. Eso lo vamos aprendiendo poco a poco, con nuestros errores, porque todos somos imperfectos y todos cometemos errores. Entonces, luego de meditar en lo que hicimos, si esto nos salió mal, lo otro nos salió mal, lo otro nos salió mal, cada cosa que nos salga mal o que nos apresuremos a tomar una decisión, que no estemos convencidos de corazón, que no le hayamos hablado con Dios, eso va a salir mal seguro. En algún momento te vas a dar cuenta que cometiste un error. Quizás no frustrada o frustrado es la palabra, pero sí te vas a sentir muy mal. Vas a sentir que no estás completo, que no estás completa. Entonces lo mejor es cada decisión que vamos a tomar, hasta para tomar agua, sí preguntarle a Jehová si sí o no, porque hay gente que por el tema del ánimo que se nos dio para tomar agua porque hace bien a las neuronas, cambiaron tantos de hábitos que ahora solamente lo único que hacen es tomar agua y se toman 4 litros de agua. Entonces ahora tienen que salir los científicos a mostrarnos que tampoco el exceso de agua es bueno y eso no nos ayuda orgánicamente, no nos ayuda a estar mejor. Así que bueno, hay que variar un poco. Hay que ir tomando lo bueno de cada consejo que se nos da. Y cuanto más cuando esos consejos vienen de parte de Dios directamente. Hay que prestarle atención a cada una de las palabras que leemos o que se nos viene a la mente cuando estamos leyendo, porque son palabras que vienen de parte de Dios, el Supremo, el que nos creó, el que nos hizo, nos dio la vida. Y ¿quién mejor que Él para aconsejarnos y mostrarnos que sí y que no en nuestra vida? Vamos a leer entonces ahora Números capítulo 8. Dice, voy a agrandar la letra porque está muy chiquita. Dice: Jehová habló con Moisés y le dijo: habla con Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas deben alumbrar la zona que está enfrente del candelabro. De modo que Aarón hizo eso, encendió las lámparas para la zona que estaba enfrente del candelabro, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Así es como estaba hecho el candelabro, de oro labrado a martillo. Estaba labrado a martillo desde su eje central hasta sus flores. El candelabro se hizo de acuerdo con la visión que Jehová le había mostrado a Moisés. Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo: toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Así es como debes purificarlos. Salpicalos con el agua que purifica los pecados. Y ellos deben afeitarse todo el cuerpo con una navaja, lavar su ropa y purificarse. Entonces ellos tomarán un toro joven y su correspondiente ofrenda de grano de harina fina mezclada con aceite. Y tú tomarás otro toro joven para la ofrenda por el pecado. Y tienes que presentar a los levitas delante de la tienda de reunión y reunir a todo el pueblo de Israel. Cuando presentes a los levitas delante de Jehová, los israelitas tienen que poner las manos sobre los levitas, y Aarón
debe presentar a los levitas delante de Jehová como ofrenda mecida de parte de los israelitas si ellos realizaran el servicio de Jehová. Entonces los levitas pondrán las manos sobre las cabezas de los toros y después presenta uno como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada para Jehová, a fin de hacer expiación por los levitas. Y harás que los levitas se presenten delante de Aarón y sus hijos, y los presentarás como ofrenda mecida para Jehová. Debes separar a los levitas de entre los israelitas, y los levitas serán míos. Después los levitas entrarán para servir en la tienda de reunión. Así es como debes purificarlos y presentarlos como ofrenda mecida, porque ellos son los que han sido entregados, los apartados de entre los israelitas para mí. Los tomaré para mí en vez de a todos los primogénitos de los israelitas. Bien, entonces hasta acá vemos que Dios selecciona a las personas que quiere que sean para Él. De entre toda una tribu, entre toda una raza, de entre toda una organización, entre toda una religión o varias religiones, Él selecciona a las personas una por una y quiere que esas personas sean para Él, sean escogidos de Él. Entonces nosotros no tenemos que sentirnos mal si Jehová no nos elige o si nosotros pensamos que no llegamos a la altura de Él o que no llegamos a entender o no llegamos a poder valorar o hacer las cosas pensando en si esto le causará tristeza a Dios o no, ¿no? Porque a veces uno también hasta piensa, ¿qué le va a importar a Dios si yo hago esto no lo hago? O algunas personas se burlan y piensan como que Dios no está en todas partes o como que Dios no ve todas las cosas. Y en parte tienen un poco de razón, porque Dios no está en todas partes y no está viendo a todas las personas por igual, no. Él ve las que son sus joyas, esas personas que realmente lo necesitan porque están destrozadas, rotas, quebradas por el dolor, por la angustia. Él ve a las personas justas que constantemente están padeciendo el daño de las personas que se creen cancheras o muy muy vivas porque aprendieron su ley. De repente muchas personas aprendieron su ley y porque no llegaron a sus objetivos económicos se hicieron más perros o más zorros o más terian, podemos decir, o dejaron por completo a Jehová y se concentraron en sí mismos, en hacerse dioses delante de los demás y en querer apoderarse de todo, en querer demostrar que ellos tienen todo el poder o que son dueños de todos, porque puede ser muchas veces porque los padres no los dejan nunca y entonces es como que todo el tiempo influyen en ellos para que ellos sobresalgan sobre los demás o para que se la crean, para que tengan como un beneficio material asegurado de por vida. O puede ser porque se juntaron con personas que tienen una maldad extrema, entonces hacen a esos, disfrutan de la maldad, se sienten como satisfechos cuando hay un escándalo de por medio, por algo, cuando hay sufrimiento, cuando hay un accidente, cuando hay cosas que en realidad son premeditadas, porque cualquiera que vaya bien concentrado en una oración con Dios, en una comunicación con Dios por la vida, en cuanto a lo que sea que haga, no es muy difícil que vaya a fallar si va obedeciendo todos los mandatos de Dios, porque Jehová quiere eso, que nosotros estemos constantemente en conexión con Él para que nuestros días sean abundantes, satisfactorios en cuanto a paz, en cuanto a amor, en cuanto a gozo, en cuanto a sabiduría, en cuanto a poder tener esa inclinación hacia ayudar al otro, por más que por ahí nosotros mismos nos quedamos a veces sin tener un propio beneficio, un mínimo beneficio, pero poder ayudar a otra persona causa gozo. Y eso no solamente para Jehová, que es nuestro gran Padre, sino para Cristo Jesús, que compró nuestra vida con su sangre para que nosotros tengamos presentes todo lo que Él hizo cuando estuvo en la tierra. Entonces, queremos ser escogidos de Dios, ya está el ejemplo, y es Cristo, más nadie. Si no hay una persona que pueda igualarlo a Cristo Jesús, tenemos que hacer lo que hizo Cristo Jesús para poder ser el bendito de Dios o el elegido de Dios. Seguimos 17, dice, porque todos los primogénitos de entre los israelitas son míos, tanto hombres como animales. Mira, hasta los animales los elige Dios. Los santifiqué para mí el día en el que maté a todos los primogénitos que había en la tierra de Egipto.
tomaré a los levitas en vez de a todos los primogénitos que hay entre los israelitas. Y de entre los israelitas, los levitas serán entregados para servir a Aarón y sus hijos. Bien, acá habla específicamente de un pueblo que él eligió entre todos los israelitas, ¿no? Que eran los levitas. Sin embargo, cuando vino Cristo Jesús a la tierra, él vio que los judíos no estaban haciendo las cosas bien y que los israelitas en sí tampoco estaban haciendo las cosas bien, ¿no? De esas tantas tribus que fueron la herencia de Abraham y Sara, prácticamente nadie llegaba a los talones, podemos decir, por decirlo de alguna manera, a lo que realmente quería Jesús de cada uno de los que estaban sobre la tierra de Dios en ese momento. Entonces Jesús, cuando estaba en la tierra, decía que iba a haber una división dentro de cada familia, y él especificaba qué cosa necesitaba de cada uno de los que él les iba contando acerca de Dios y su propósito para toda la gente, o iba sanándolos o curándolos. Les iba explicando que las cosas materiales no son necesarias para la vida o para seguirlo a él, o sea que las cosas materiales tenían que poner en un segundo lugar, que si las tenían que servir para dárselas a los pobres, para ayudar a las personas vulnerables, podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Jesús priorizó la vida, el estar juntos, el estar con los amigos, el estar con las personas, pero también priorizó por sobre todas las cosas el aislarse para hablar con Dios, para ser un medio entre Dios y sus amigos o los seguidores. Vino a mostrar que dentro de una misma familia iba a haber divisiones. Vino a buscar la fe de la gente y vino a sanarlos, a restaurarlos, a resucitarlos. Entonces, si ahora nosotros creemos que estamos en la presencia de Dios, que Dios está frente a nosotros constantemente, es porque lo estamos buscando y porque estamos obedeciendo todas estas cosas, y no esperemos que dentro de nuestro hogar o de nuestra casa haya total paz y total tranquilidad y total gozo, porque aún dentro de nuestra casa va a haber una enemistad entre las personas que por ahí todavía tienen una mentalidad materialista y las personas que saben que si sobrevivimos es gracias a el amor de Dios, gracias al sacrificio de Cristo y gracias a que leemos la Biblia todos los días o meditamos en su palabra todos los días en el ejemplo de Cristo. Eso es lo más importante y lo más básico. Que si queremos sanarnos, hasta mismo en la Biblia dice cómo sanarnos. Que si tenemos algún don, o mejor dicho, un don, sino que si tenemos el Espíritu de Jehová, porque se lo pedimos en una oración, ¿sí? Le pedimos su Espíritu para poder salvar a las personas, para poder ayudarlas, o para que Dios salve o cuide o haga un milagro sobre tal persona. Se lo pedimos a Jehová, por ejemplo, ahora a Bastián. Sabemos que está muy mal y muy delicado de salud. Entonces mismo la madre está pidiendo, por favor, rueguen por un milagro para él. Si rogamos todos por un milagro para Bastián, para que pueda volver a caminar, a correr, a hablar, para que se pueda de verdad vivir como era la vida de él antes del accidente que tuvo por la irresponsabilidad de gente que estaba alcoholizada, drogada. Si entre todos, si entre muchos pedimos este milagro, ¿ustedes creen que Jehová va a hacer la vista para un lado y no lo va a salvar? ¿No va a hacer ese milagro? Obvio, Jehová lo va a salvar. Va a hacer que vuelva a caminar, que vuelva a hablar, que vuelva a sonreír. Por sobre todas las personas que nosotros queremos un milagro de parte de Dios, ya de hecho en sí la oración, el poder comunicarnos con Dios es un milagro. Así que si lo hacemos con fe, lo vamos a recibir ese milagro. Si le pedimos a Dios que venga su reino, que se haga justicia, que resuciten nuestros seres queridos, y si todos les estamos pidiendo esto, por más que mientras tanto nosotros cometemos alguna falla o algún error o algún pecado, teniendo en cuenta sobre la base del sacrificio de Cristo Jesús, que Dios sí se propone todas estas cosas y su objetivo es ese, ¿cómo Dios nos va a contestar nuestras oraciones y nos va a curar o nos va a sanar o nos va a devolver ese ser querido que tenemos o va a restablecer todo su reino sobre la tierra? ¿Cómo no lo va a hacer si es su objetivo? Entonces no subestimemos el poder de Jehová, y menos tampoco que cuando nos da un don o nos da su Espíritu Santo para salvar vidas o para cuidar a la humanidad, no lo vamos a poder conseguir, porque de hecho se está consiguiendo muchos avances en cuanto a la ciencia. La cantidad de científicos que lo conocen o que reconocen que él existe, que su poder para llegar al punto máximo de una investigación o el punto donde se descubre la vacuna para tal enfermedad o para tal cosa, para tal otra cosa, una sanación o una mejoría en cuanto a la salud de alguna persona, si sacamos lo que es el tema del beneficio de
del materialismo y ponemos en un segundo lugar y queremos beneficiar a la gente, ¿cuánta gente se va a ir beneficiando y cuántos científicos o cuántos médicos van a conseguir realmente ayudar a mejorar la calidad de vida de cuántas personas? Esto en cuanto a todas las personas que quieren prepararse para ayudar. No que me quiero preparar o quiero ser médica o quiero ser jueza para llenarme de plata. Quiero ser jueza para traer justicia, verdadera justicia, para ayudar a Dios en su objetivo de reinar sobre la tierra. Entonces nos ponemos en un 50%, en un 80%, en un 100% de la mano de Dios para hacer sus herramientas, para ayudar, para que toda la gente se beneficie. No solamente me beneficie yo, no solamente la tierra sea toda mía, sino que cada ser viviente tenga un lugar para hacer su familia, su descendencia, para hacer su quinta, su lugar, su paraíso, para que cada hogar tenga su lugar donde descansar, donde tener paz, donde tener amor, donde ser un refugio para otras personas que la están pasando mal o que las van a seguir pasando mal de acá para adelante. Quiero que entendamos el punto, pero esto lleva tiempo poder asimilarlo, porque vivimos en un mundo cruel, con constante envidia, celos, enojos, con constante prepotencia, con constante querer sobresalir sobre los demás, en constante competencia sobre el otro, hasta sobre el vecino, que qué me importa, porque hay una pared que nos divide y yo no tengo vista biónica y sé lo que está haciendo del otro lado de la persona, pero hasta mismo de pared en pared nos estamos perjudicando, molestándonos, haciendo ruidos, haciendo cosas que no dicen, sí, yo quiero colaborar con Dios, con Jehová. No, está el egoísmo de decir, yo quiero lo que vos tenés, o yo quiero ser más que vos. No el ánimo de compartir, de ayudar, de animar, de entretener de verdad, sino el de querer brillar por sobre todas las cosas. Y no es así. El único que puede brillar sobre nosotros tiene que ser Jesús, tiene que ser Jehová. Y de repente los ángeles, que Dios va a decidir si alguno de ustedes quiere ser un ángel o quiere ser beneficiado por un ángel, quién y para qué y con qué propósito. Y no es con un propósito que uno se ponga, sino que somos herramientas de Dios. Así como le dio el Espíritu Santo a Dios a algunas personas para que lleguen a médicos, para que lleguen a jueces, para que lleguen al lugar donde están, Jehová, nosotros que también estamos ahí rezando y rogando por su reino, nos va a dar un lugar para que nosotros podamos seguir ayudando a otras personas o empezar a ayudar o empezar a sentirnos útiles con las personas que por ahí nosotros creemos que son más que nosotros, ¿sí? Porque Dios no hizo niveles entre los humanos. Tenemos todos un mismo nivel. No hay más grande o más chico para Él. Somos todos iguales. No hay un porque es hombre o porque es mujer. Porque a todos nos tiene el mismo cariño. Entonces no sentirnos menos y a poder respetarnos unos a otros y ayudarnos. 19 de la parte B dice, para que realicen su servicio a favor de los israelitas en la tienda de reunión, todo lo que decíamos, y para que hagan expiación por los israelitas, a fin de que no se produzca ninguna plaga entre los israelitas por acercarse el pueblo de Israel al lugar santo. Esto fue lo que hicieron Moisés, Aarón y todo el pueblo de Israel con los levitas, de acuerdo con todo lo que Jehová le había mandado hacer. Jehová le había mandado hacer a Moisés con los levitas. Así hicieron los israelitas con ellos. De modo que los levitas se purificaron y lavaron su ropa. Después Aarón los presentó como ofrenda mecida delante de Jehová. Y entonces Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Luego los levitas entraron para realizar su servicio en la tienda de reunión delante de Aarón y sus hijos. Tal como Jehová le había mandado hacer a Moisés con los levitas, así hicieron con ellos. Jehová habló de nuevo con Moisés y le dijo, esto se aplica a los levitas. El hombre que tenga 25 años de edad o más se unirá al grupo de los que sirven en la tienda de reunión, pero a partir de los 50 años de edad se retirará del grupo de servicio y ya no volverá a realizar su servicio. Puede servir a los hermanos suyos que tienen responsabilidades en la tienda de reunión, pero no debe realizar el servicio allí. Eso es lo que debes hacer en lo relacionado con los levitas y sus responsabilidades. Entonces, hasta inclusive para cada edad, Dios ve que si nosotros somos suficientes para tal o cual servicio o no lo somos. Entonces, las personas mayores que ahora no pueden dar lo que daban cuando tenían 20 años o no tenemos las mismas baterías que teníamos cuando teníamos 20 o 25, a no preocuparnos porque Jehová tiene ahora otro objetivo para nosotros. Sí, bueno, en realidad el objetivo no importa que
en cuanto a qué nos utiliza, sabemos que nos utiliza. Lo importante es que seguimos con vida y seguimos aumentando su propósito. Somos un número más de repente para cumplir su voluntad. Y no, en realidad no solamente somos un número más, sino que somos algo importante, una parte importante de su propósito. Número 9 dice: en el primer mes del segundo año después de que ellos salieron de la tierra de Egipto, Jehová habló con Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: los israelitas deben preparar el sacrificio de la Pascua en la fecha fijada. Deben prepararlo en la fecha fijada, el día 14 de este mes al anochecer. Deben prepararlo según los estatutos y todos los procedimientos establecidos. Así que Moisés les dijo a los israelitas que preparaban el sacrificio de la Pascua. Entonces ellos prepararon el sacrificio de la Pascua en el primer mes, el día 14 del mes al anochecer, en el desierto de Sinaí, de acuerdo con todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. Así hicieron los israelitas. Ahora bien, varios hombres se habían vuelto impuros por tocar a un muerto, y por eso no podían preparar el sacrificio de la Pascua ese día. Así que ese día se presentaron delante de Moisés y Aarón, y le dijeron: estamos impuros por tocar a un muerto. ¿Por qué debería eso impedirnos presentar la ofrenda para Jehová en la fecha fijada con los demás israelitas? Moisés le respondió: esperen allí y déjenme oír lo que Jehová mandó acerca de ustedes. Entonces Jehová le dijo a Moisés: diles a los israelitas: incluso si alguno de ustedes o de las generaciones futuras se vuelve impuro por tocar a un muerto o se encuentra lejos de viaje, debe preparar el sacrificio de la Pascua para Jehová. Ellos deben prepararlo en el segundo mes, el día 14 al anochecer. Deben comerlo junto con pan sin levadura y verduras amargas. No deben dejar que quede nada del sacrificio hasta la mañana siguiente, ni deben quebrarle ningún hueso. Deben prepararlo de acuerdo con todos los estatutos sobre la Pascua. Bueno, entonces acá podemos ver que en cuanto al tema de la conmemoración o el tema de la muerte de Jesús, esto es específicamente para los que son ungidos y esperan vivir en el cielo. Pero podemos darnos cuenta de muchas cosas también, ¿no? De la importancia que tiene para Dios el tema de la limpieza y no estar tocando cadáveres, no estar haciendo sagrado el amor que uno le tiene a una persona y contaminarse con tocar un cadáver, por más que sea tu papá, tu hijo, lo que sea, que es muy fuerte, ¿sí? Es muy fuerte el sentimiento cuando un ser querido se nos muere y queremos de alguna manera que quede en nuestra yema de los dedos, en nuestro corazón o lo que sea. Entonces los tocamos, los besamos, ¿no? Los acariciamos al pelo, lo que sea, hacemos, ¿no? Los cadáveres tienen una sustancia que es cadaverina, que es como si fuese, ellos ya están muertos, entonces llevan la muerte en todo su cuerpo. Entonces esa sustancia hace que todo lo que nosotros vayamos a comer esté contaminado, todo lo que toquemos esté sucio, por decirlo así. Y Jehová le da vital importancia a la limpieza. Lo más sagrado para él, evidentemente, es que seamos personas limpias, que no estemos contaminados con la mugre. Una cosa es el polvo de tu casa, que es inevitable. Él no dice nada sobre la tierra o estar contaminado sobre la tierra, aunque nosotros sabemos que tiene bacterias y más si hay animales en nuestra casa, que tenemos que tener una higiene profunda dentro de nuestra casa, ¿no? Con desinfectantes y esas cosas para no enfermarnos. Pero otra cosa es sobre los cadáveres, ¿no? Que Jehová se ve que es como que siente una repulsión o como que es una inmundicia el tema de los cadáveres para él. Entonces no tenemos que acercarnos innecesariamente. Sí, ya está, ahora su cuerpo es solamente el recuerdo de lo que él hizo. Podemos verlo como algo sagrado, pero en nuestro corazón, que esa persona queda atada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros recuerdos. Teniendo toda la fe en que Jehová lo va a restaurar y le va a dar un cuerpo nuevo con todos sus recuerdos y lo va a volver a la vida, sabemos que ya no está más. Ni siquiera está más en ese cuerpo que ya dejó, porque desde el momento que muere instantáneamente lo lleva a Dios con él, a su memoria. Entonces es como que si tuviera Jehová cápsulas donde guarda su memoria, sus recuerdos, para que mientras toda esa esencia, ese ser o ese espíritu esté ahí descansando de
por ahí muchas veces es enfermedades largas, muchos sacrificios, horas y horas de esfuerzo a cambio de nada, o son cosas que nosotros quizás no podemos comprender, todo el sufrimiento por el que pasó esa persona, al punto tal de que Jehová diga, bueno, ya es suficiente y ahora tenés que descansar. Entonces, verlo como algo sagrado, el tema de la limpieza, porque inclusive para los que eran ungidos o eran su pueblo escogido, Dios decía, bueno, algo tan importante como la muerte de Jesús no es tan importante como que estén limpios. Entonces, más que el sacrificio de Jesús, bueno, yo lo traigo al sacrificio de Jesús porque en realidad la Pascua significaba el sacrificio de Jesús. No era más importante todavía estar limpios o al ser higiénicos, el no tocar cadáveres, a ese día estar contaminados y estar presentes entre multitud de personas que de repente pudieran deshonrar de alguna manera el sacrificio de Jesús. Entonces esto es algo para tomarlo con pinzas, inclusive es como que voy a reconocer algo que dijo Joel en algún momento. Joel, que era un chico testigo de Jehová y dejó y él reconoció que había personas dentro del pueblo que solamente estaban por interés comercial y que algunos estaban solamente como espías dentro de lo que es la organización para ir viendo o previendo algunas cosas. Es más, todavía sabemos que hay cosas que por ejemplo se les escapa, ¿no? Porque no tienen una mentalidad corrupta o porque hay mucha gente que sí tiene esa mentalidad de querer prever o de querer decir algo o de traer un chusmerío antes de que suceda, ¿no? Entonces no sabemos todavía la mayoría qué es lo que dice Próximo Broadcasting, pero no sé cómo ellos hacen, pero ellos ya están diciendo o divulgando algunas cosas del Broadcasting Próximo. Entonces, hay de las personas que hacen estas cosas, pero una de las cosas que decía Joel era que en un momento iba como a dejar de la conmemoración ser tal y como es hasta el día de hoy, donde se juntan 22 millones o, no sé, 30 millones, ponele, ¿no? ¿Por qué? Y me parece súper importante, más allá de cómo consiguió este dato, me parece súper importante y en esto lo apoyo, porque es algo tan sagrado que nosotros podemos reconocerlo, el sacrificio de Cristo, y en cada una de las vidas personalmente decir, hoy es un día sagrado porque hoy representa el sacrificio de Cristo Jesús. Pero en sí, en realidad es una fecha y nada más. Lo que nosotros tenemos que reconocer es que Jesús murió por nosotros todos los días, no solamente el 14 de Nisan, o la liberación, por ejemplo, de los judíos, no la liberación de ellos, de la esclavitud de los egipcios el 14 de Nisan, porque ellos ahora son esclavos de entre ellos mismos y del sistema comercial más que otra cosa. Y nosotros también somos más esclavos del sistema comercial que de lo que es el hecho de, no sé, de vivir en un país que no es nuestro país. Entonces, me parece eso, que si Dios prioriza la limpieza por sobre todas las cosas, la limpieza en todo sentido por sobre todas las cosas, no me parece como que realmente uno tenga que ese día desvivirse por estar, porque ¿qué tal si yo estoy ese día, pero el resto del año no me importa estar o no? No me importa que tener una relación con Dios, solamente le digo a Dios ese día, amo el sacrificio de Cristo porque por eso puedo vivir, pero el resto del día me olvido de leer un texto todos los días, o de hacer una oración todos los días, o de cuidarme la boca, de no decir una mala palabra, porque hasta en eso implica limpieza, ¿no? Implica ser justos delante de Dios. Hasta el hecho de cómo hablamos significa que adoramos a Dios o queremos vivir en el reino de Dios o no. Entonces, es como que en esto le doy la razón a Joel. Sería más importante y más oportuno que solamente los ungidos adoraran a Jehová ese día y hagan la conmemoración, que toda la gente que vamos por ahí con la boca sucia, salimos de él diciéndome la palabra, o no vamos correctamente vestidos, o no vamos con la actitud correcta, porque solamente vamos para cumplir con fulanito o fulanita para que no me rompa más, o para que no me diga más nada. Incluso es como que mismo nosotros no sabemos si realmente llegamos a ser realmente escogidos de Dios o no. Y quién sabe si esta es la religión verdadera, tal y cual y como nosotros creemos que sí somos. Y si los de la religión verdadera son los de la vereda de enfrente, ¿qué? Entonces es como medio que estamos como en una balanza injusta,
Entonces, este punto sí lo respetamos, pero estos puntos no. Todo el año nos portamos mal y queremos sobresalir y hacemos hasta incluso los discursantes de un día de asamblea. Esto lo dijo Pedro. En una asamblea, uno que discursa mejor que el otro, se van como haciendo un campeonato de vos lo hiciste mejor que yo, o este quien le gana, o este quien lo baja, como querer demostrar el poder porque están arriba 20 minutos diciendo un discurso que está escrito y es solamente recitarlo delante de, no sé, 500.000 personas, no, 500.000 personas es mucho, ¿no? ¿De cuántas son? No sé, 500 personas, o 1.000, o 3.000 personas, o 5.000 personas. Es como querer hacerse ver o querer brillar más que lo que está diciendo ahí, que está supuestamente hablando Jehová. O sea, ¿qué mérito lees a un anciano sobre otro anciano cuando dicen vos estuviste mejor que yo? O a vos quién te va a ganar, o cosas así, donde muestran su avidez por querer sobresalir, por querer ser altísimo sobre otro, cuando uno solo es el altísimo y es Jehová. Entonces tenemos que tomar con pinza todo lo que se nos explica, no se nos enseña, y lo que vamos aprendiendo, tratar de tener el Espíritu Santo de Jehová para que nosotros no querer ser más que otra persona, no querer por querer hacer sagrado un día, descuidar todo el resto de los otros días, porque si creemos que estamos en la presencia de Dios, todos los días son iguales de importantes. 99, número 99. Entonces Jehová le dijo a Moisés, diles a los israelitas, incluso si alguno de ustedes o de las generaciones futuras se vuelve impuro por tocar a un muerto o se encuentra lejos de viaje, debe preparar el sacrificio de la Pascua para Jehová. Ellos deben prepararlo en el segundo mes, el día 14 al anochecer. Deben comerlo junto con pan sin levadura y verduras amargas. No deben dejar que quede nada del sacrificio hasta la mañana siguiente, ni deben quebrarle ningún hueso. Deben prepararlo de acuerdo con todos los estatutos sobre la Pascua. Pero si alguien es puro o no se encuentra de viaje y no prepara el sacrificio de la Pascua, esa persona tiene que ser eliminada de su pueblo, porque no presentó la ofrenda para Jehová en la fecha fijada. Ese hombre responderá por su pecado. Y si un residente extranjero vive con ustedes, él también debe preparar el sacrificio de la Pascua para Jehová. Me gusta esto porque es como que nosotros, en una organización o en una religión, es como decimos los mundanos por la gente que no es de nuestra religión. Cuando es que hasta mismo los israelitas no le cerraban la puerta a los extranjeros. Ellos no decían, no, vos sos un mundano. Entonces esa expresión realmente no sé quién la vivió dentro de la congregación o de la organización, pero me parece que está mal y habría como que despegarnos de esa actitud de decir, no, por ejemplo, si mi hija viene y me dice, mamá, ¿puedo ir a una fiesta, qué sé yo, allá, qué sé yo, que esto con las chicas de la escuela? Yo no le puedo decir, no, porque son mundanas, como me decían a mí, ¿no? No, porque son mundanas, no son cristianas, porque no adoran a Dios, porque yo qué sé. Porque yo como mamá, qué sé, si no se está esforzando esa mamá por leer todos los días la Biblia y aplicar todos los días, y es mejor persona que yo 1000 veces. Entonces no tenemos que poner etiquetas ni ser prejuiciosos con la gente que nosotros suponemos que todavía no conocen a Jehová, porque andás a ver si esa persona es más, no tiene ya una mejor posición delante de Jehová que la que yo tengo hoy. El 14 la parte que dice, debe prepararlo de acuerdo con el estatuto sobre la Pascua y el procedimiento establecido. Tiene que haber un solo estatuto para ustedes, tanto para el residente extranjero como para el natural del país. Un solo estatuto, una sola ley, un solo requisito. Ahora bien, el día en el que se montó el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, pero al anochecer lo que parecía ser fuego permaneció sobre el tabernáculo hasta la mañana siguiente. Esto es lo que siempre pasaba, la nube lo cubría durante el día y lo que parecía fuego durante la noche. Pensar, ¿no?, que este versículo 16 cuidaba Dios su casa, ¿no? Es como cuando Jehová se propone cuidar a una persona, de día, de noche o en el momento que sea, bueno, de día, de noche, de tarde, de mañana. Esa persona es lo más para Dios. Entonces uno llegará a una conexión tal con Dios que nada ni nadie nos pueda hacer daño de ninguna manera, con ningún hechizo, con ninguna brujería, con ningún mal pensamiento, con ninguna mala intención, con ninguna actitud egoísta o envidiosa o de celos o de lo que sea. El 17, cada vez que la nube se elevaba
por encima de la tienda, los israelitas se trasladaban de inmediato y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los israelitas. Por orden de Jehová se trasladaban los israelitas y por orden de Jehová acampaban. Entonces todo lo hacían por orden de Jehová, porque Jehová hablaba con Moisés, hablaba con Aarón, Moisés hablaba con Aarón y se transmitía el pensamiento de Dios. Ahora podemos nosotros decir que se transmite el pensamiento de Dios desde alguna persona en especial ahora mismo, entre todos los que estamos vivos ahora mismo. ¿Se puede decir que se transmite el pensamiento de Dios o son pensamientos no sé, casi hasta ilógicos a veces, de parte de un número de personas que va variando cada año y que es inconstante y que de repente uno se encariña con uno y de repente esa persona ya no está más porque decidió que falló una vez, entonces afuera, entonces no va más y hasta borramos la foto de todos lados porque es un pecador igual a nosotros, o sea, ¿por qué descartarlo, no? Nosotros podemos decir que tenemos una persona y dice la Biblia en Juan 1:1 que esa persona es la palabra de Dios, que es Cristo. Entonces cada vez que nosotros leemos la Biblia y tenemos esa conexión con Jehová, nosotros mismos podemos darnos cuenta y educarnos delante de Jehová para hacer esto o lo otro, o decirnos o exigirnos. No necesitamos, creo que ya no necesitamos más el hecho de estar sacrificándonos al punto de disfrazarnos de ejecutivos cada miércoles, cada jueves, cada martes, ¿no? Y presentándonos delante de las casas de las personas que tampoco quieren ni tienen ánimo de oírnos. Que si quieren ellos pueden acercarse a un exhibidor o a un lugar donde puedan encontrar más publicaciones. Sí, y por todos los medios Dios está tratando de ayudar a las personas hasta el último segundo de la vida que les den o que nos dé. Sí, porque nadie puede creerse ya que es un santo para Dios. Ni siquiera un ungido puede creerse que realmente ya está en un nivel Cristo, con la eternidad asegurada. Ni siquiera los ángeles pueden asegurarse a sí mismos de que van a tener una eternidad asegurada. Solamente Dios es eterno, solamente Dios es altísimo. Y mismo Cristo, hasta mismo Cristo, que ahora se puede decir que nos tiene en sus manos, mismo Él tiene que devolverle el reinado a Jehová cuando pasen los 1000 años. Así que nosotros tenemos que aprender a ser autosuficientes, a sentir que Cristo está en unión con nosotros y que nosotros así, por medio de Cristo, podemos acercarnos a Jehová y llegar a hacer su voluntad. Sí, 18 la parte B dice, mientras la nube permanecía encima del tabernáculo, ellos se quedaban acampados. Cuando la nube pasaba por muchos días encima del tabernáculo, los israelitas obedecían a Jehová y no se trasladaban. A veces la nube permanecía varios días encima del tabernáculo. Por orden de Jehová, ellos se quedaban acampados y por orden de Jehová se trasladaban. Otras veces las nubes se detenían solo desde la noche hasta la mañana y cuando la nube se elevaba por la mañana, ellos se trasladaban. Cuando la nube se elevaba fuera de día o de noche, ellos se trasladaban. Mientras la nube permaneciera encima del tabernáculo fueron los 2 días. Un mes más, los israelitas se quedaban acampados y no se trasladaban, pero si se elevaba, ellos se trasladaban. Por orden de Jehová, ellos se quedaban acampados y por orden de Jehová se trasladaban. Cumplían la obligación que tenían con Jehová. Me encanta. La obligación era con Jehová, no con un circuito, no con una congregación, no con una supuesta hermandad, ¿no? Que muchas veces funciona. Pero ¿qué pasa después del día de la asamblea o después de los días de reuniones? ¿Qué pasa entre familiares, no? Cosas que si hay problemas entre familiares, no nos podemos meter, no podemos solucionar nada. O que si hay una injusticia porque viene una persona que es de nuestra religión y nos hace mal un trabajo o nos cobra, o nosotros ya le terminamos de pagar porque confiamos que es un hermano. Creemos que no nos va a fallar y después nos discuten en la cara que no le terminamos de pagar. Finalmente es su palabra contra la nuestra. Entonces Dios nos va a permitir vivir este tipo de experiencias para que nos demos cuenta que en el único que podemos confiar es en Él. No, nunca en personas que por ahí llevan la delantera bien en una congregación o delante de cierta cantidad de gente, pero dentro de sus propios familiares es como que hacen una división y es imposible siquiera tener el mínimo respeto de esa persona. No me saludes, pero respetame y deja de hablar mal de mí, porque eso puede decir uno trae oprobio al nombre de Dios o trae oprobio a esa persona que está
comportándose con una doble personalidad. Por no traer oprobio a la organización, o por no traer oprobio al nombre de Dios, porque nos hicieron creer que eso es un oprobio. Si nosotros hablamos en contra de una persona que sirve para Jehová, delante de una cierta cantidad de personas, estamos trayendo el oprobio a Dios. Eso nos hicieron creer, pero en realidad Jesús no nos enseñó eso, nos enseñó el amor hacia todas las personas, no hacia los discípulos y al resto de las personas, no. Él nos dividió, no restó dentro de una familia, al contrario. Si la persona tenía padres, tenía que quedarse con sus padres. Si la persona tenía esposa, podía llevar a su esposa con él al viaje, pero, no desunió a las personas. Al contrario, les enseñó a comer en familia, a estar en familias unidos, a creer que Dios iba a hacer posible alimentarlos a todos. Y es más, los alimentó a todos, los curó a todos, no hizo una distinción. Y mismo cuando Cristo estuvo en la casa de Lázaro, con María y con Marta, ni siquiera quería que Marta estuviera haciendo los quehaceres de la casa en vez de estar prestando atención a la visita que era él en ese momento. Entonces, es imposible que uno pueda estar creyendo que trae oprobio al nombre de Dios o a una organización cuando uno está diciendo, me está faltando el respeto. Y no solamente lo estoy diciendo yo, sino que un montón de gente está diciendo, me está faltando el respeto y ustedes están obviando esto. Entonces, tampoco puedo creer que se habla en una organización que va detrás del nombre de Dios, porque en realidad es como que se va detrás de cada uno de ellos. Es el máximo respeto hacia ellos, porque nadie puede hablar mal de ellos, no es hablar mal, sino decir la realidad de lo que es realmente fuera de lo que es el trajecito y la corbata. Quisiera no decir estas cosas, pero la verdad es que me superan las injusticias, y dentro de mi familia, por sobre todas las cosas. Bueno, entonces entendemos que Dios es flexible y que Él entiende todas las cosas que nos pasan, pero todas las cosas que nos pasan, y mucho más cuando nos pasan cosas injustas dentro de una organización o en un pueblo que se supone que es de Él. Tratemos por sobre todas las cosas de tener en cuenta eso, de que aunque es el Altísimo, va para donde sea necesario a fin de hacer justicia y de establecer su reino sobre la tierra. Vamos a leer al 10. Dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, hazte 2 trompetas de plata labrada a martillo, usalas para reunir al pueblo y para desmontar los campamentos. Cuando se toquen las 2 trompetas, todo el pueblo tiene que reunirse contigo a la entrada de la tienda de reunión. Si solo se toca una, únicamente se reunirían contigo los jefes de 1000 y de Israel. Cuando suene una serie de toques cortos de trompetas, deben trasladarse a los campamentos de los que están al este. Cuando suene una serie de toques cortos de trompetas por segunda vez, deben trasladarse a los campamentos de los que están al sur. Hay que hacer sonar los toques de trompeta de esta manera cada vez que una de las divisiones se traslade. Cómo tenían ellos un modo de comunicarse. Hoy en día también podemos ver cómo Dios se comunica con nosotros, no por el toque o por los ruidos molestos de los vecinos, sino porque Dios de alguna manera nos hace sentir que Él está con nosotros. Si nosotros sentimos que alguien nos toca de repente, y si estamos en conexión con Dios constante, no vamos a pensar que es el diablo que viene a tocarnos o que es un demonio que viene a tocarnos. Si nosotros estamos leyendo la Biblia constantemente, tenemos una relación seria con Dios, podemos relajarnos y sentir que Dios en ese momento está dispuesto a seguir escuchándonos, a calmarnos, a cuidarnos, a acariciarnos, porque es nuestro Padre, y eso es lo que quiere hacer un padre con los hijos, ¿no? Contenernos, mostrarle amor, acariciarlos, mostrarnos que somos importantes, que son importantes nuestros hijos para nosotros. 7. Para convocar a la congregación deben tocar las trompetas, pero no con series de toques cortos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deben tocar las trompetas. Esto será un estatuto permanente para ustedes, generación tras generación. Estatuto permanente que se terminó cuando Jesús vino a la tierra, porque Él enseñó a comunicarnos con Dios directamente y enseñó a disfrutar de la vida, ¿sí? ¿Qué hizo? Los sermoneó, o les dijo, o los instruyó en cuanto a la fe, en cuanto a cómo tenían que vivir, y también les dio de comer y los hizo pasar un lindo día. Yo no creo que Jesús a la orilla del mar hayan estado, 10 horas leyendo la Biblia o leyendo los rollos, o Jesús contándole cosas, ¿no? Sino que habrán estado 10 horas en la playa comiendo, disfrutando del agua, disfrutando, y de alguna manera, más que palabras, viéndolo a Jesús curar a las personas, sanarlos,
aplaudiendo cada vez que una persona que no podía caminar, ¿no? Resolviendo las cuestiones de cada uno en su corazón, como por ejemplo esa persona que se acercó diciendo que tenía mucho dinero, que quería seguirlo, pero qué lindo fue cuando Jesús le mostró que tenía que vender todas sus cosas para ayudarlo, para seguirlo y así lo podía seguir. Vende todas tus cosas, ayuda a la gente y después me seguís. Y él, chabón, ¿qué hizo? Se fue, vendió todas sus cosas y lo siguió a Cristo. ¿No? O sea, hacernos ver cómo es la vida con gestos, con una charla cara a cara con las personas y dejarnos vivir, no tenernos 10 horas sentados en unas cómodas butacas, ¿no? Bueno, 9. Cuando tengan que ir a la guerra en su país contra un opresor que los está acosando, deben hacer sonar una llamada de guerra con las trompetas. Y Jehová su Dios se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Yo pudiera decir, eran tan incivilizados que sí, había gente que les hacía la guerra, ¿no? Pudiera decir esto. Y entonces tenían que defenderse, porque Jehová acá les enseñaba a defenderse. Decían cómo se tenían que organizar para defenderse. Pero hoy por hoy, no es que estamos, bueno, sí, en algunos lugares es países contra países, pero en algunos lugares es vecinos contra vecinos. Tan incivilizados estamos que de verdad es más fácil atacar a uno solo que atacar un país contra otro país. Entonces hay esa inseguridad en las calles, en las plazas, en los parques, en todas partes donde estemos tenemos que tener 1000 ojos, ¿no? Hasta dentro de... Mi hija fue a un recital hace poco, el recital de Yandel, y tuvo que tener 1000 ojos, ¿no? En el micro, cuando bajó del micro y tomó un remis para ir a su casa, en todas partes, ¿no? Tenía que tener cuidado de sus pertenencias. Entonces, no es solamente en ese lugar, y uno puede decir, bueno, es un recital, roban a 2 manos. No, cuando lamentablemente estás internado en un hospital, también tenés que tener cuidado, hasta mismo de los profesionales de la salud, porque hay gente que tiene ese estilo de vida donde si puede sacarte algo, también te lo saca, ¿sí? A veces hasta el respeto mínimo que un paciente enfermo necesita de un profesional de la salud. 10. También en las ocasiones alegres, sus fiestas y al comienzo de los meses tienen que tocar las trompetas sobre sus ofrendas quemadas y sus sacrificios de paz. Estas serán un recordatorio para ustedes delante de su Dios. Yo soy Jehová su Dios. Ahora bien, en el segundo año, en el segundo mes, el día 20 del mes, la nube se elevó por encima del tabernáculo del testimonio. Así que los israelitas empezaron a salir del desierto de Sinaí en el orden de salida establecidos, y la nube se detuvo en el desierto de Param. Esta fue la primera vez que salieron siguiendo la orden de Jehová mediante Moisés. En primer lugar salió la división de 3 tribus del campamento de los hijos de Judá por grupos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba al mando de su grupo. Netanael, hijo de Suar, estaba al mando del grupo de las tribus de los hijos de Isaacar, y Eliab, hijo de Elom, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Zabulón. Cuando se desmontó el tabernáculo, salieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que transportaban el tabernáculo. Después salió la división de 3 tribus del campamento de Rubén por grupos. Elisur, hijo de Sedeur, estaba al mando de su grupo. Salumiel, hijo de Zurisadai, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Simeón. Y Eliasaf, hijo de Deuel, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Gad. Luego salieron los coatitas, que transportaban los artículos del santuario. El tabernáculo tenía que estar montado para cuando ellos llegaran. Después salió la división de 3 tribus del campamento de los hijos de Efraín por grupos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba al mando de su grupo. Gamaliel, hijo de Pedasur, estaba al mando del grupo de las tribus de los hijos de Manasés, y Abidán, hijo de Gideoni, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Benjamín. Después salió la división de las 3 tribus del campamento de los hijos de Dan por grupo. En la retaguardia de todos los campamentos, Eliezer, hijo de Amisadai, estaba al mando de su grupo. Pagiel, hijo de Ocrán, estaba al mando del grupo de las tribus de los hijos de Aser, y Adira, hijo de Inán, estaba al mando del grupo de las tribus de los hijos de Neftalí. Este era el orden de las salidas que seguían los israelitas y sus grupos cuando se trasladaban. Entonces Moisés le dijo a Obad, hijo de Reuel, el madianita, el suegro de Moisés: estamos saliendo hacia el lugar acerca del que Jehová dijo: yo se los daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque Jehová ha prometido cosas buenas para Israel. Me encanta porque habla de distintas tribus, no solamente de las tribus de Israel,
de las 12 tribus de Israel, sino que habla de otras tribus o de otros de extranjeros y habla de ellos como parte de la organización, ¿no? Como parte del pueblo de Dios. Y me encanta eso, porque Dios no está mirando, ellos son, no sé, bolivianos, ellos son uruguayos, ellos son chilenos, ellos son americanos o estadounidenses o mexicanos. No, Jehová está mirándonos a todos por igual. O son africanos, no, está mirándonos a todos por igual, 30. Pero él le dijo, no iré, regresaré a mi país y a donde están mis parientes. Entonces él dijo, no, y también esto, de que hay un tiempo de estar con todos los que están adorando a Jehová de repente, ¿no? O con un grupo de personas que sean amigos o sean de una misma familia, y hay un tiempo de partir y de volver a su casa, ¿no? Qué lindo. Entonces él dijo, por favor, no nos dejes, porque tú sabes dónde podemos acampar en el desierto y puedes ser nuestro guía. Y si nos acompañas, cualquier bondad que Jehová nos muestre, nosotros también te la mostraremos a ti. Así que ellos se fueron de la montaña de Jehová, que bueno, también porque no es esto es para mí, o llegué al poder por contactos que llegaron al poder, y entonces como me conocían, yo llegué al poder y listo, se terminó acá, y ustedes son los pobretones o los vulnerables de González Catán de repente, ¿no? Sino que todos por igual, y se le da una honra o un respeto al que podía guiarlos, más allá de lo que ellos mismos sabían o de la fe que ellos tenían en Jehová, porque en realidad el que los guiaba a ellos era Jehová, no era el suegro de Moisés. Pero ellos también confiaban en la luz que traía este hombre que sabía todo, ¿no? Entonces era un dejarse conducir por el Espíritu de Jehová, por la nube de fuego o por la columna de fuego o por la nube. Pero también era quizás a esta persona la mandó Dios para que nosotros lleguemos más rápido a ese lugar, a la tierra prometida, ¿no? El estar considerando todas las posibilidades, no cerrarse, porque si Dios está amando a todas las personas por igual, no puedo discriminar y decir vos sí, vos no, vos sí, vos no, porque el que discrimina en todo caso, y es por una cuestión de limpieza, es Jehová. El 33. Así que ellos se fueron de la montaña de Jehová y viajaron por 3 días y el arca del pacto de Jehová iba delante de ellos durante el viaje de 3 días en busca de un sitio donde pudieran descansar. Ay, Dios. Un lugar donde poder descansar y sentir que es nuestro refugio y no que estamos ahí porque sentimos un peligro de la gente que no piensa como nosotros o que no sigue las normas de los hombres o que no sigue los estatutos de los hombres, más bien que hacer la voluntad de Dios, que quizás tiene una fe por debajo de lo que los extranjeros o los de otras religiones tienen. Y cuando, dice el 34, y cuando salían del lugar donde habían acampado, la nube de Jehová estaba sobre ellos durante el día. Cada vez que el arca se trasladaba, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y haz que tus enemigos sean dispersados y que los que te odian huyan de ti. Y cuando se detenía, él decía, regresa, oh Jehová, a los incontables clanes de Israel. Bueno, a veces era como que sentía, ¿no? Moisés que Jehová no estaba y entonces le convocaban de nuevo para que él estuviera con ellos. Hasta aquí la lectura. Vamos a escuchar un coro que pertenece a la canción número 43, un coro gospel que pertenece a la canción número 43, que se titula Una oración para dar gracias a Dios. Nos iluminas con tu belleza.
si como congregación o organización estamos haciendo las cosas mal. Creo que todos y cada uno de los que aprendemos la ley queremos mostrarnos como personas educadas y respetuosas, pero a veces no alcanzamos, porque sí o sí vamos a necesitar estos 1000 años de acá para adelante para que Jehová nos siga moldeando a la forma que es una persona que de verdad siempre hace las cosas bien. Hasta ahora que es imposible, pero solamente poniéndonos en las manos de Jehová la vamos a poder conseguir. Gracias a ustedes por seguirme con la lectura y a Dios por el privilegio de la lectura. Hasta mañana si Dios quiere, me está cuidando día a día. Gracias.